Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino. Shalom, hermanos y hermanas, bienvenidos a esta reflexión. Estamos celebrando este 14 de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús. Estamos celebrando ya este décimo primer domingo del tiempo ordinario. Ya hemos terminado la Pascua, celebramos Pentecostés como la forma de celebrar con este tiempo pascual oficialmente, aunque todo el tiempo es Pascua de Resurrección para nosotros, y la Santísima Trinidad el domingo pasado, y este domingo ya es domingo 11º del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 9, versículos del 36 y capítulo 10, versículo 8. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hemos escuchado este pasaje del Evangelio de San Mateo. Es impresionante la forma como el Señor se presenta ante las multitudes. Nos dice el Evangelio con un realismo enorme. Se compadecía de ellas, de las multitudes, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Quiero dedicarle un pequeño espacio a la palabra compadecer como sustantivo, compasión como sustantivo, compadecer como verbo. Aparece en muchas ocasiones en los evangelios, de manera muy especial. Lo usa mucho el Evangelio de San Lucas. Jesús, ante los 10 leprosos, se compadeció de ellos, los tocó y los envió a Jerusalén a presentarse ante los sacerdotes. Se compadece de las multitudes, se compadece de la multitud que tiene hambre y le dice a los discípulos: denles ustedes de comer. Se compadece ante los enfermos, se compadece ante las viudas, los pobres, los desvalidos, los desesperados. Hoy San Mateo nos dice que vio a la multitud, a las multitudes, se compadeció de ellas porque estaban extenuadas. Esta palabra tiene 2 movimientos, la palabra compasión o compadecer como verbo. Padecer con, eso significa.
padecer con el que sufre, que traducido y profundizando la expresión en español, compasión no significa lamentarse a distancia del hermano que sufre. Esta interpretación es falsa. Lamentarse a distancia. Ay, pobrecito, no tiene comida, pobrecito está enfermo, pobrecito está sufriendo, pero yo no intervengo. Solamente pienso que con lamentarme ya lo arreglé todo. Desde Jesús en los evangelios, padecer con el otro es hacer suyo, hacer mío el problema del hermano. Entrar en el dolor ajeno, eso es la compasión. ¿Por qué Jesús se compadece de las multitudes que están extenuadas y desamparadas? ¿Por qué las multitudes están extenuadas y desamparadas? Ante un pueblo como Israel, el pueblo escogido de Dios, el pueblo amado por Dios, el pueblo de la tierra prometida. ¿Qué le pasa a ese pueblo? ¿Por qué están así? ¿Por qué está extenuado? ¿Por qué está desamparado? ¿Qué le pasa? Aquí Mateo nos quiere presentar como buen judío. Decimos que San Mateo, el Evangelio de San Mateo, es el Evangelio más judío. Este pueblo está así porque tiene una estructura y una práctica religiosa extenuante, que desgasta, que es un peso que aplasta. Una estructura religiosa que presenta a un Dios que no concuerda con el Dios de Jesús. El Dios que da vida, el Dios que aliviana la carga de la existencia. En su lugar, los maestros de la ley, los funcionarios religiosos de la religión judía, del judaísmo del tiempo de Jesús, habían tergiversado, habían pervertido la imagen de Dios y la habían convertido en una fuerza negativa para el pueblo. Si nacías con alguna dolencia, castigo de Dios. Si te enfermabas, castigo de Dios. Si eras pobre, castigo de Dios. Si eras mujer, castigo divino. Si eras perro extranjero, así le llamaban a los no judíos o a los paganos, castigo divino. Una carga insoportable. Por eso en este mismo evangelio Jesús dice: vengan a mí todos los que estén agobiados y cansados por la carga, que yo los aliviaré. Tomen mi yugo, que es suave, mi carga ligera. Dios no tiene la función, la tarea de hacerse presente en la vida de hombres y mujeres para hacer más dura la carga, que ya la vida, aunque hagamos nuestros quehaceres diarios, nuestro compromiso con los demás, aunque lo hagamos con mucho amor, el peso, el desgaste está ahí. Y todavía sobre ese peso de responder y de desgastarnos, el peso más terrible que era Dios. Este primer momento de la reflexión, Jesús se compadecía de las multitudes porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Se había perdido ese sentido clásico de Dios como pastor. Aquí Jesús quiere hacer resonar. ¿Dónde quedó entonces la promesa de Dios a través del profeta Ezequiel? El Señor es el que va a pastorear a su pueblo, llevará al rebaño a aguas cristalinas, a pastos verdes, cargará en brazos a la oveja enferma, cuidará
a la oveja que ha dado a luz recientemente. Y el Salmo 23 hará eco a Ezequiel: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace reposar, hacia frescas aguas me conduce. ¿Qué pasó entonces? Una estructura religiosa que es un peso, que cansa, que desgasta. No es ese el sentido de Dios. Aquí en este primer momento Jesús presenta cuál es la misión de Él en el mundo, en este momento, en todos los momentos de la historia de la humanidad. Después viene la elección, el nombre de los 12 apóstoles. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Llamó a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Curar, sacar los espíritus impuros. ¿Qué son los espíritus impuros? Bueno, San Marcos en su evangelio usa la expresión demonios. Es todo lo que daña el corazón, todo lo que hace que la persona entre en un ambiente oscuro, hostil, difícil de su vida. Parece que la insistencia de los evangelistas cuando hablamos de expulsión de los demonios o de los espíritus impuros, se trata de sacar la fuerza del mal que está en el interior del corazón. Los demonios, Jesús los enumera muy bien en el Evangelio de San Marcos. Egoísmo, frivolidades, calumnias, chismes, pleitos, todo, injusticias, todo lo que representa la muerte de los valores humanos. Los demonios están adentro. La fuerza de Dios, la fuerza de Cristo, manifestada en la iglesia primitiva para expulsar los demonios. Quiere decir, para hacer de hombres y mujeres libres de toda influencia del mal en el corazón. Para sacar todo lo que destruye la vida. Por eso los envía. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos y gente. Bueno, aquí no es que Jesús no quiera que su buena nueva se divulgue por el mundo de los paganos, sino más bien como buen judío quiere sanear primero al pueblo escogido, quiere rescatar esa vocación del pueblo escogido por Dios, un pueblo saneado, un pueblo donde ya no reinan los espíritus impuros, donde no reinan los demonios, sino la fuerza salvadora, liberadora de Dios a través de la compasión, a través de hacer suyo el dolor de los demás. También este texto es para pedirle al Señor: la mies es mucha, la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Esto suena para nosotros aquí en nuestra diócesis de San Cristóbal y de muchos lugares del mundo. ¿Cómo hacen falta operarios para ir a llevar esta buena nueva, esta fuerza nueva de Dios que libera al corazón humano de todo lo que ata, lo que destruye, lo que hace la vida pesada, difícil, lo que hace extenuante la existencia de hombres y mujeres? Shalom, hermanos y hermanas, que el Señor os acompañe en la construcción de su reino. Hasta el próximo comentario. Señor, tú tienes palabras de vida.